directamente con cuestión, lo podemos hacer con procedimientos térmicos o eléctricos, que ayer creo que alguien de ustedes me preguntaba. Se hace con electrocauterio, aumentando la temperatura, haciendo que las paredes de los vasos se colapsen, se produce una especie de quemadura y eso hace que se adhieran y entonces obstruyendo el paso de la sangre. El otro es con enfriamiento con nitrógeno líquido, que es lo más sofisticado que hay, pero hay que tener mucho cuidadito. Se pone un punto y se congela y deja de sangrar. Y el otro, el que más comúnmente se usa, pues es el láser, que tiene el mismo efecto que el electrocauterio, pero aquí es con láser. Entonces, haciendo que prácticamente produciendo una quemadura y haciendo que se colapsen los tejidos con la intención de que deje de sangrar. Son muy prácticos estos, por ejemplo, en cirugía de cráneo, en cirugía, pues cirugías sangrantes, como pueden ser la cirugía plástica, en ritting de cara, que el ritting de cara es cuando les tiran la cara a alguien y le desprenden parte de toda la piel, y entonces el despegamiento puede generar mucho sangrado, pues con estos sistemas térmicos pueden evitar el sangrado profuso para que no sangre, no caiga en chorro hipovolémico. Las pinzas que vamos a usar para hacer la Doctor, hemostasia, ¿sí? Sí, dígame. el que se muestra en la imagen, ¿qué A ver, sería? ¿cuál? ¿Sería un electrocauterio? Este es un electrocauterio. El electrocauterio es pequeño, lleva una salida para monofásico o bifásico, tiene aquí el lápiz, así se llama este lápiz, que es con lo que se va a hacer, y tiene un aditamento, el lápiz, que lo puedes oprimir para coagulación y corte, lo tienen aquí, pero hay veces que lo tienen en el pie, y este es el pedal, donde cada vez que quieres que coagule o corte, tú oprimes el pedal y entonces se activa el electrocauterio y funciona. Este es una especie así como de pinza de disección que a la hora que agarras el vaso, coagula, eso se usa mucho en cráneo. Bueno, más bien en tejido nervioso. Por ejemplo, los neurocirujanos agarran el bifásico y con rápidamente se sellan los plazos. Eso es un electrocauterio. ¿Sale? Doc, yo tengo una duda. ¿De acuerdo? Sí. Adelante, dígame la duda. Es que yo había encontrado en un libro de cirugía que, por ejemplo, en los procedimientos definitivos, Ajá. aparecía lo que es la ligadura de vasos, la transfijación. Sí, pero estos también son definitivos. O sea, Esa era mi duda, si entraban entonces los térmicos y eléctricos, bueno, como parte de la misma clasificación, porque en el libro yo los leí como otro tipo. No entran como definitivos, y estos son térmicos o eléctricos. Hay veces, fíjate bien, la duda pudiera caber, porque cuando el paciente suele aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta la presión, pudiera ser que en esos lugares donde se cauterizó, la parte que se cauterizó se pueda desprender por la acción del pulso y pudiera sangrar. Entonces, eso es un consejo que yo les doy. Cuando estén ustedes operando, tengan vasos medianos, preferentemente esos líguenlos. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, están entrando en el abdomen y se encuentran una perforante de abdomen, que es una arteria pues de mediano calibre, hay veces que con el electrocauterio se puede inhibir el sangrado momentáneamente y es un tratamiento definitivo, pero el colapso que produce en el tejido no alcanza a contener el pulso de la propia arteria y en un determinado momento la puede botar y sangran a posteriori. Entonces ahí yo les recomiendo que usen mejor una ligadura y pueden cauterizar y hacerlo mixto sin mayor problema. La electrocauterio es de forma definitiva en pequeños vasitos, por ejemplo, no sé, en los vasos, pues no sé, tejido celular subcutáneo, en hígado, en la periferia de alguna estructura. Por ejemplo, yo en lo particular lo usamos, por ejemplo, en las meninges cuando entramos a columna, hacemos cauterización, pequeños vasos de los músculos, sí, pero medianos y grandes vasos, siempre es mejor ligarlos, ¿de acuerdo? Pero el electrocauterio y los eléctricos y los térmicos son de forma definitiva, aunque en ocasiones
pudieran fallar por lo que les decía yo. Doctor, respecto a las ligaduras, ¿sí? ¿hay algún tipo especial o alguna recomendación especial para, en este caso, como menciona, vasos de mediano calibre? Sí, pues es lo que ayer veíamos. ¿Se acuerdan que les puse ayer una diapositiva donde hay varios tipos? Uno que se hace simplemente la lazada, que es la ligadura ordinaria, se puede amarrar a 2 manos o se puede amarrar con una mano y el portaagujas. Se hace un nudo cuadrado y se hacen 3 nudos para que se ancle y queda. Pero para que no se mueva, ayer explicábamos, se hace el transfrictivo. Es decir, aquel que se perfora el mismo vaso o se agarra tejido conjunto para que, aunque haya movimiento del pulsativo de la presión, el hilo no se desplace y así no se pueda botar. ¿Alguna otra duda? No, doctor, todo claro. Me parece que no, doctor. Todo bien. Bueno, entonces ayer hablamos de lo que podemos usar. ¿Con qué podemos sujetar el vaso? Hay un instrumental especial y son las famosas pinzas Halsted, conocidas en el pregón popular como pinzas mosquito. Estas pinzas Halsted, que son las que están viendo acá, hay de 2 tipos. Hay unas que son rectas y otras que son curvas. ¿Cuáles vamos a usar? Las que ustedes quieran y las que mejor se acomoden. ¿Por qué vienen curvas y rectas? Porque hay veces que la superficie irregular de los tejidos no permite que la recta entre, o viceversa, o que la curva entre. Entonces, la que mejor se acomode. Creo que no está cambiando la diapositiva. ¿Perdón? No está cambiando la diapositiva. ¿No tienen la pinza? Se quedaron estáticas sus diapos, doc. Ya no se han No, cambiado. doctor. Llegan electrocauterio, doc. Ahorita le cambio, permíteme. ¿Sí? Sí, por acá estoy en clase, sale. Bueno, a ver, espérame. Ahorita lo volvemos a proyectar porque estas redes, ¿cómo se llama? Zoom falla, ya está esperando allá con él. Pero ahorita lo proyectamos, no se preocupen. ¿Ya lo vemos? ¿Ahora sí ya está? Sí, doctor. Bueno, pues, creo que se desactiva cuando lo hago grande. Lo voy a dejar así. Bueno, fíjense ustedes, esta pinza, que es la pinza Halsted o de mosquito, les decía yo que hay una recta y una curva. ¿Cuál vamos a usar? La que más se acomoden ustedes, dependiendo de la superficie donde estemos. Imagínense que estamos en un abdomen, no sé, con aumento del tejido adiposo, y entonces en un determinado momento no alcanzamos con una pinza recta, pues lo hacemos con una curva y viceversa. Ahora, un consejo que les doy es que siempre traten de agarrar la punta del vaso. La punta quiere decir donde se seccionó o donde la seccionamos. Es decir, algunos dicen la boca del vaso. Bueno, eso es incorrecto, más bien sería el extremo sangrante del vaso. Entonces traten de agarrarlo sin nada mayor, no agarren más tejido, porque pudiera ser que ustedes meten la pinza y en lugar de estar agarrando solamente el vaso, agarran una terminal nerviosa. Entonces eso es complicado. Entonces traten de visualizar dónde está y entonces por eso la pinza es muy fina y agarren el vasito. Ya que lo tienen sujeto, chequen si no sangra y ya con eso corroboran que lo agarraron bien. Y entonces ahora sí, se dice en el pregón de los cirujanos, se le dice al ayudante, el cirujano le dice al ayudante, porque a lo mejor el cirujano es el que coloca la pinza, ¿de acuerdo? Después se la da al ayudante y le dice al ayudante, preséntame la pinza. Ese es un término que se usa con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso de preséntame la pinza o preséntame el vaso? Refiriéndose al vaso que ligó.
Quiere decir que lo ponga de tal forma para que sea muy fácil la ligadura. Un buen ayudante va a ser un buen cirujano. Entonces ahí radica en que el ayudante mueva la pinza de tal forma que se le facilite al cirujano hacer la lazada por debajo de la pinza para colocar la ligadura. ¿Sí me entienden? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces eso quiere decir, preséntame la pinza. Cuando oigan ese término, se están refiriendo a que le hagan la visión más cómoda y muevan la pinza de tal forma de que el cirujano pueda hacer la lazada, hace un nudo cuadrado, y luego normalmente en los vasos pequeños solamente se colocan tres nudos y se acabó el problema. Se retira la pinza, primero se retira la pinza, y se checa de que realmente el sangrado esté inhibido. Entonces ya corroboraste de que efectivamente lo ligaste, ahí ustedes tienen que sentir la fuerza con la que ligaron. Si lo hacen muy fuerte, rompen el hilo. Si lo hacen muy leve, lo dejan suelto. ¿Ya me entendieron? Entonces, ya quitan la pinza antes de cortar el hilo. Checan de que realmente la hemostasia se está logrando y entonces ahora sí enseguida cortan el hilo. Ahora, el hilo, ayer les decíamos, cuando son vasos pequeños se usa Cadwood simple. ¿Sí les dije ayer eso o no? Sí, doctor. Bueno, acuérdense bien que es la única ocupabilidad que tiene en la actualidad el Cadwood simple. Porque acuérdense bien que hay Cadwood simple y Cadwood crómico. El Cadwood simple, e incluso hay veces que se pide Cadwood simple libre. ¿Qué quiere decir eso de libre? ¿O qué querrá? ¿Saben o no? Que no traía agujas. No trae aguja. Entonces un fragmento de hilo que es exclusivamente para ligar. Ahora, acuérdense que les decía yo que el Cadwood es para vasos pequeños. Y entonces el instrumental de la pinza Halsted o mosquito es para vasos pequeños. Es una pinza, pues, que exageradamente llega a los 8 centímetros. Hay chicas y grandes, dependiendo el equipo. Si es un equipo de cirugía fina, si es un equipo de cirugía plástica, o si es una pinza que está en un equipo de una subespecialidad, como puede ser otorrinolaringología, puede ser oftalmología, puede ser para una cirugía, por ejemplo, de genitales. Por ejemplo, una circuncisión en un bebé, o una marsupialización en una afectación de una glándula de Bartolín en un labio mayor o menor de los genitales femeninos. Entonces, esas pincitas las vamos a encontrar y ahí les vuelvo a decir, hay pequeñas y hay grandes, dependiendo cómo nos acomodemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en esta pinza Halsted? Véanla, aquí la De tenemos. momento no, doctor, gracias. Esta pinza Halsted tenemos que es recta y tenemos que es curva. Sirve para asegurar o hacer hemostasia de tejidos delicados o pequeños, la variedad de rectas y curvas y el cerrado largo de la quijada a lo largo, es decir, las muescas, las líneas que tiene para que el tejido no se escape, lo tenemos en toda la longitud de las mandíbulas de la pinza hasta la caja de trabas. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama cerrado, largo de quijada y se llama nombre de pinzas Halter o mosquito, ¿de acuerdo? Ahora bien, otra de las pinzas para hacer hemostasia que vamos a usar, tenemos la famosa instrumental de hemostasia, se llama pinza Kelly, ¿de acuerdo? Esa famosa pinza Kelly sirve para vasos, como decimos ahí. ¿Qué vasos? Pues vasos de mayor calibre, vasos medianos. ¿Cuáles pudieran ser los vasos medianos? ¿Cuáles pudieran ser? ¿De cualquier parte, doctor? Pues sí, pues
son para cualquier parte. Bueno, sin temor a equivocarme, podríamos considerar, no sé, la arteria radial, cubital, por braquial. ejemplo. También esos. Pues sí, son medianones, pero más bien estirando esos, son más grandes, ¿no? Pero bueno, tiene usted razón. Entonces, podemos decir que la pinza Kelly se usa para vasos de mayor calibre, principalmente los que se encuentran en las perforantes del abdomen, alguna del peritoneo, de los vasos musculares, y como tú decías, de alguna rama de la radial, alguna rama del hueco popliteo, a donde veamos un vaso de mayor calibre. ¿Ya me entendieron? Entonces, en esos casos de mayor calibre, podemos usar una pinza Kelly. Estas pinzas, igual hay chicas y hay grandes, pero su tamaño es mayor que la Halsted o Mosquito. Entonces, luego la podemos diferenciar. Sin embargo, es muy fácilmente que se confunda porque las pinzas, pudiera ser una pinza Mosquito grande y la podemos confundir con una Kelly pequeña. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Y en ocasiones en cirugía se usa mucho este tipo de cuestiones, preguntar en el examen cuál es la diferencia entre una pinza y cuál es la otra. ¿Quién me puede decir cuál sería la diferencia entre una Kelly, además de los vasos? ¿Cómo podemos diferenciarla? A ver, si a ustedes les dicen, dame una pinza Kelly, y entonces tienen la Kelly y la Mosquito, ¿cuál pasan? O sea, ¿cómo la podemos diferenciar? La Kelly es más larga, Doc. Ok, pero vamos a pensar que tengas una pinza Kelly pequeña y tienes una Mosquito grande. Y pudieras confundirte con el tamaño. Doctor, Ajá. bueno, es que no sé si esté correcto, pero yo leí que las Kelly tienen estrías transversales en el extremo terminal. ¿Las qué? Las pinzas Kelly, ¿Y las Mosquito? no sé, es que encontré en un artículo para diferenciarlo. Exactamente es la forma de diferenciarlas. Fíjense aquí, ese cerrado o ese acerrado que algunos dicen que son las líneas transversas, las muescas que tiene, no llegan hasta la caja de trabas, sino es solamente la mitad de las mandíbulas. Mientras que las famosas, las Mosquito o Halsted, tienen en toda la mandíbula, tienen las muescas o el aserramiento. Es una forma rápida de evidenciarlo. ¿Ya me entendieron? Las dos sirven para lo mismo. Vasos pequeños y vasos de mayor calibre o más grandecitos. Son pinzas extraordinarias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en esto? No, doctor. Ahí tenemos. Todo bien. No, doctor, vamos bien. Ahí tenemos la pinza que sirve para pinzar vasos de tejidos sangrantes. Variedad, pueden ser rectas o curvas, vienen cerradas a lo largo de la quijada y en su longitud. Bueno, más bien vienen a la mitad. Como decíamos, y la famosa Mosquito viene todo su contenido. Ay, bueno. ¿De acuerdo? Tenemos otras pinzas de Mostacia para vasos aún más grandes o para paquetes pues, más grandes, porque acuérdense bien que hay ocasiones en las cuales agarramos o ligamos un vaso independiente de otro, pero hay veces que es necesario agarrar el paquete o ligar el paquete, es decir, la arteria y la vena, y para eso necesitaríamos pinzas más fuertes. Fíjense bien que las famosas pinzas PIN o PEAN, como quieran ustedes pronunciarlo, estas famosas pinzas son muchísimo más grandes. Inmediatamente se evidencian porque pueden medir de 13 y 14 centímetros de largo. Sus mandíbulas son muy altas. Pueden ser rectas o pueden ser curvas, e igual que las Mosquito, la mandíbula está con muescas para que no se resbale el tejido que vamos a sujetar. Y sirve para sujetar
no uno, sino varios vasos o varios componentes. Pudiera ser que agarremos el ciático, o puede ser que agarremos la arteria femoral junto con la vena femoral. Entonces son pinzas hemostáticas para medianos y calibres grandes de vasos, ¿de acuerdo? Son pinzas con una cremallera un poco mayor, y que entonces esto hace que tenga mayor resistencia. Como, ¿en dónde podríamos usar una pinza Pen? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir en dónde usamos una pinza Pen? ¿Podría ser en la arteria femoral? ¿Pudiera ser en otra forma? ¿En los vasos mesentéricos, Doc? En los vasos mesentéricos, muy bien. ¿En dónde más? Ajá. ¿Podría ser en Ahora, ovario testículo también? exacto, pudiéramos usarlo ahí, pues ya cuando se va a extirpar, se agarra el paquete completo. Qué bueno que me dio ese ejemplo. Se agarra parte del peritoneo, parte de su componente que está adherido, y se agarra tanto parte del peritoneo como parte del tejido propio, y se liga todo. Se puede agarrar, por ejemplo, lo más clásico de esto es el famoso cordón umbilical, que se agarra el paquete completo, y entonces se coloca y se puede ligar perfectamente. ¿Ya me entendieron? Que son pinzas pues, más grandes. Hay veces que se les llaman pinzas Peanopin Rochester. Algunos diferencian la Rochester de la Pin, pero prácticamente son muy semejantes, y en algunos libros viene como Pin Rochester, así la llaman. En algunos la separan y dicen Doctor, prácticamente, ¿sí? Dígame. entonces sería indiferente, por ejemplo, durante un procedimiento quirúrgico solicitar una pinza Pin o una pinza Rochester. No, es la misma. Es prácticamente la misma, no cambia. Nomás aquí lo que cambia es de hecho, en algunos términos lo van a vencer como Pin Rochester. Entonces lo pueden pedir como dos. Es una pinza fuerte, resistente, que el prototipo donde más se usa es en ginecología, o cuando se saca el producto para ligar el paquete vascular nervioso, ¿de acuerdo? Son pinzas que sirven de hemostasia y de ligadura. Hay otras pinzas, por ejemplo, las famosas pinzas de ángulo de Lower, como las que podemos ver aquí. ¿Sí las logran ver? Son pinzas que en su punta está prácticamente doblada, y pueden ir a diferentes ángulos. Pueden ir unos más abiertos, otros más cerrados. Esas pinzas de Lower tienen una utilidad verdaderamente importante, porque se usan o se han hecho útiles, sobre todo para ligar conductos que no tenemos el acceso directo, o para pasar hilos. ¿En dónde creen ustedes que estas pinzas de ángulo de Lower pudieran tener más efectividad? Acuérdense bien que todas estas pinzas hemostáticas fíjense bien, sirven para sujetar, para atraer, comprimir estructuras que queremos por alguna razón o ligar, o suturar, o colocarle una ligadura, ¿de acuerdo? Entonces, ya dependiendo de lo que ustedes ¿Podría quieran. Podría ser en alguna operación. en neurocirugías, doctor? Sí, en neurocirugía se usan mucho, pero más fácil, donde se usan con mucha frecuencia. En algún proceso renal, no sé, un trasplante o una Hay otros nefrectomía. nombres especiales, sí. En las renales se llaman Satinsky, que son para agarrar pues la arteria y la vena femoral, renal. Por la misma forma que tiene de frijol el riñón, la pinza Satinsky agarra esa silueta, pero no es tan curva, sino lo hace con ángulos. A ver si ahorita les enseño una Satinsky. No, más fácil, estas que se usan como pasahilos,
o ligadura, acercamiento, afrontamiento de tejido, se usan mucho en colecistectomías. No se puede hacer una colecistectomía abierta si no se cuenta con estas pinzas de ángulo de Lower. Son las principales y les llaman, pasan una de codo, se dice, o pasan una codada, están refiriendo a una pinza de Lower. Estas pinzas sirven para pasar los hilos, ¿ya me entendieron? O para ligar el cístico, cuando ya se va a retirar, ¿cierto? ¿Alguna duda en eso? ¿También se les llama codadas, entonces? Acodadas o de codo, sí, como se dan a entender los cirujanos, porque luego los cirujanos, pues la verdad no saben ni cómo se llaman. Su auténtico nombre se dice una Lower. Le pasan una pinza angular de Lower, entonces muchas veces se las van a pedir simplemente como acodada. Una de codo, les pasan una pinza acodada. Ajá. Bueno, hay otra pinza que se llama pinzas Hayes. Estas pinzas Hayes que son igual, hay rectas y hay curvas y el ángulo puede ser un poco más abierto, no tan acodado como las Lower. Igual son una variante que se usa y se ha usado para cirugías de todo tipo, sobre todo para hacer hemostasia en cirugías generales en extracción, por ejemplo, de tumores, para ligar paquetes de vasculonerviosos, por ejemplo, de una masa tumoral. Quieren tener una pinza amplia que pueda ligar o agarrar parte del tejido, entonces se agarran estas pinzas de Hayes. Todas las pinzas, en esencia, tienen el mismo principio: comprimir, acercar, jalar y ligar cualquier estructura que nosotros queramos. Pudiera ser conducto, pudiera ser vaso. ¿Alguna duda? No, Doc, todo bien, gracias. Bueno, esta es otra variante. Hay otras pinzas que hay muchas, que no tiene caso que se las mencionemos porque esas pinzas ya son de subespecialidad. Son por ejemplo, para cirugía de pulmón, para cirugía de hígado, para cirugía de riñón, en las cuales las pinzas tienen que tener, ya no son las arcadas, bueno, la pinza como tal, sino tienden a ser superficies o triangulares o redondas, con la intención de que a la hora que se agarra el tejido, no se desgarre. Entonces, por ejemplo, hay unas pinzas que se llaman de Duval, que tienen en la punta un triángulo y que tiene aserrado. El triángulo, por ejemplo, sirve para agarrar los lóbulos pulmonares. ¿En qué? Porque es tejido friable. Pero bueno, eso no tiene caso que se las enseñemos porque lo que estamos enseñando aquí es lo más básico, el equipo que pudieran encontrar. Hay otras pinzas que ahorita vamos a ver que se les han dado otra ocupabilidad para otros menesteres, por ejemplo, estas pinzas de disección, por ejemplo, o las famosas pinzas Forester, que son las que se les llaman de anillos. Pero bueno, entramos entonces a otro tiempo Doctor, ¿sí? estas pinzas de Duval que mencionó, ¿entrarían en material de hemostasia o de disección? Más bien es de disección, no hace hemostasia, es para sujetar, es más bien de tracción. Entra dentro del equipo de tracción. Es decir, ¿qué es la tracción? Quitar una estructura para que pueda yo visualizar otra. Cuando se entra una cirugía de tórax, agarras un lóbulo del hígado, del pulmón, y con esa pinza la puedes desplazar a un lado o hacerlo a un lado para poder visualizar. Si te está sangrando un vaso del pulmón, probablemente ahí pones la pinza para que te haga hemostasia, a lo mejor le pones electrocauterio o le pones un punto transcriptivo. Entonces te puede servir para los dos, tanto para hacer hemostasia, pero principalmente para hacer tracción. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo, gracias. Bueno, a ver, ahora vamos entonces con la famosa disección.
que no es otra cosa más que liberar estructuras anatómicas del tejido conectivo que lo rodea. Es decir, vamos a pensar, nosotros vamos a hacer una oclusión tubaral cabilateral, eso que le llaman OTB, que es decir, la ligadura de las trompas de falopio para que la dama no se embarace. Entonces, cuando llegamos ahí, pues acuérdense bien que todo el trayecto, el conducto, pues tiene peritoneo, entonces hay que disecar, o más fácil, tenemos la arteria, tenemos el apéndice que está con su parte de su peritoneo, con su epiplón. Entonces nosotros no vamos a quitar todo el epiplón, lo que hacemos es meter las pinzas y hacer disección, es decir, ir limpiando e ir ligando los vasos que se nos atraviesen para que no sangre, para que finalmente dejemos la apéndice sola y la podamos ligar. Esa disección se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con tejido cortante o se puede hacer con tejido con material cortante o con material romo. La disección roma, pues es esta como la que vemos acá, en la cual, pues esto es en cadáver, por ejemplo, cuando ustedes fueron al anfiteatro, metían el dedo en el plano y podían ir disecando y no se desgarraba. Es una disección roma. En la cirugía es igual. ¿Con qué objeto se hace disección roma? De que no sangre y no se lastime el tejido. Ahora, si nosotros hacemos disección con tijera, que se puede, van metiendo tijera y van corta y corta y corta, ahí vamos a ir seccionando vasos enormes y va a sangrar mucho. Otro es hacerlo con electrocauterio. Van levantando y van haciendo con electrocauterio y bueno, se puede hacer. O también se puede hacer con bisturí. Levantan el tejido y van seccionando cuando el tejido está muy adherido, como en dónde. Por ejemplo, la inserción de un ligamento o de una cápsula donde está fracturado y no deja ver el tejido, lo tenemos que desperiostizar, entonces ahí podemos agarrar directamente y hacerlo con el bisturí o electrocauterio pegado al hueso para que no nos sangre. ¿Sí entendemos entonces la disección roma, amigos? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Bueno. Otra disección roma la podemos hacer directamente con el mango del bisturí, que mucha gente lo usa y lo sigue usando, que es esta parte, la parte donde no va la hoja, que es una parte, pues, roma, y entonces se mete y se puede hacer disección con el único afán de no lastimar o desgarrar los tejidos. Se va entrando en el plano que quiere uno y lo va uno pues, prácticamente abriendo. El otro es hacerlo con tijera mayo. Acuérdense bien que ayer hablamos de las tijeras mayos, que decíamos que eran las tijeras de corte de material o las tijeras para cortar tejidos más resistentes, las chaparras y gordas que les decía yo. Esas tijeras mayos se meten así al tejido que va uno a diseccionar y entonces después, ya que están adentro, se meten obviamente cerradas. Entonces, ya que está adentro, se abre. Y entonces ahí a la hora que separa uno sus hojas, está uno disecando. Y después así, abierta, la puede uno sacar. Y a la hora que van saliendo las hojas, va haciendo la disección. Entonces eso es muy práctico. Se mete y se abre, y se saca. Se mete y se abre y se saca. Se puede hacer o con tijeras o también se puede hacer con pinzas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Disculpe, doctor, ¿esa técnica en qué caso se utilizaría? Por ejemplo, están en el abdomen y están en el tejido celular subcutáneo y quieren separar un poco de la aponeurosis del abdomen. Pues ahí la pueden meter entre el abdomen y el tejido celular y disecan para separarlo. O al revés, después de la aponeurosis quieren separar la aponeurosis del músculo, pues lo pueden meter en cualquier parte donde necesiten hacer la disección. Nomás teniendo cuidado de que no vayan. De hecho, esta es menos agresiva que cortar. Si se fijan, es por la sutil maniobra del arrancamiento.
¿De acuerdo? Doctor, Gracias, Ajá. doctor. es parecido a cuando se drenan abscesos y entonces se hace una incisión y después con unas pinzas se hace más grande la incisión. Por ejemplo, ese es un desgarro que se hace, ajá, exactamente así. Haces una pequeña incisión. No sé si alguien de ustedes ha visto una cesárea. Sí, doc. ¿No? Sí, Doc. Bueno, pues digan, cuando llegan a útero, se hace una pequeña incisión muy sutil, obviamente en el tejido uterino, porque acuérdense bien que abajo tenemos el amnios o tenemos directamente la cara o la cabeza del bebé. Entonces se hace un corte muy ligero y después prácticamente con una pincita que puede ser de Kelly o puede ser mosquito, se perfora prácticamente el tejido muscular y ahí se mete el dedo y luego del otro lado y luego con los dos dedos se jala. Y lo que se hace es un desgarro, pero el desgarro produce menos daño que meter el bisturí que podemos cortar al bebé o las tijeras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Lástima que esto no lo podemos ejemplificar tanto, pero si estuviéramos en vivo, hijo, sería fantástico, pero bueno. Entonces, aquí hay que echarle un poco de imaginación. Pero bueno, vamos a seguir, ¿sale? doctor, ¿podría volver a explicar lo de cómo se hace con el mango? Es que no me quedó muy Sí, claro. el mango se Con el hace del mango como, de bisturí. el mango se hace como con la pinza, digo, perdón, como con la tijera o con las pinzas. Lo que se hace es donde vas a disecar, levantas ligeramente lo que te está estorbando y agarras el mango de bisturí como si fuera cortante y con ese mismo lo vas separando, no tiene filo, simplemente lo vas elongando y vas desprendiéndole. Entonces lo vas desprendiendo y lo vas metiendo y lo vas haciendo. No corta, porque eso no es cortante, es romo. E incluso hay veces que lo inicias con el mango de bisturí y luego metes el dedo y además lo jalas. Y algunos vasos se desgarran, pero son mínimo el daño a que metieras tijera. ¿Ya me entendiste? Sí, doctor, Eso lo gracias. metes en el tejido celular, ¿no? Metes en el tejido celular subcutáneo y le vas jalando. Todo lo que quieras, a donde esté pegado, lo vuelves a meter y con el mismo mango lo comienzas a jalar. Como no es cortante, lo que estás haciendo es despegar nada más. Y los vasitos perforantes que te encuentres por ahí, pues, se desgarran. Pero bueno, esos no generan ningún problema. ¿Sale? Bueno, vamos entonces con la famosa disección. ¿De acuerdo? Entonces estábamos diciendo que estos son cómo separar y limpiar los tejidos. Tenemos unas pinzas especiales que van a ser las pinzas rusas o de Rose, tenemos las pinzas hemostáticas ordinarias y tenemos unas pinzas que se llaman de Axon. ¿Para qué sirven estas pinzas de disección? En el sentido solamente sirven para sujetar el tejido. Estas pinzas no tienen cremallera, entonces generalmente la cremallera lo que lo va a sujetar son los dedos nuestros. Entonces, fíjense muy bien, estas son las famosas pinzas de disección. Tenemos dos, una sin dientes y una con dientes. La pinza de disección sin dientes se supone que son para estructuras más delicadas. Las pinzas de disección con dientes son tejidos de mayor resistencia y principalmente la piel y tejido aponeurótico. ¿De acuerdo? Para que no se desgarre este dientito que tiene aquí, se agarra el tejido y nos sirven para ayudar. Por ejemplo, estas pinzas de disección, que así se llaman, son para afrontar el tejido. Nos acercan, nos sujetan, nos agarran. Por ejemplo, vamos a colocar el punto con la mano izquierda, si es que somos diestros, agarramos la pinza de disección, agarramos el extremo donde vamos a meter la aguja y con la mano derecha metemos la aguja. No lo fija al lado de la pinza de disección. Para los zurdos está a la inversa. Y después vamos sobre el otro lado, sujetamos con la pinza de disección y pasamos la aguja.
¿Sí me entienden? Sí, doctor. Bueno, ahora fíjense muy bien. No sé si mi cámara sirva. Voy a salirme de la presentación. A ver, déjenme ver. ¿Me ven? Cochinadita esta, no sé. No, doctor, no sé. No sé por qué mi cámara de repente falla. Ayer fallaba la presentación como tal, y ahora la cámara. Bueno, lo que les quiero decir, así pónganle cuidado, es que la pinza de disección se agarra como si fuera un lápiz. Si ustedes tienen un lápiz ahí a la mano, agárrenlo. Y colóquenlo como si fueran a escribir. Y entonces, si se le ponen cuidado, el lápiz se agarra con el dedo medio, el dedo índice y el dedo pulgar. El dedo anular y el dedo meñique quedan prácticamente libres. Entonces, cuando uno va a agarrar el tejido, lo debe uno agarrar con estilo. Se debe de ver los deditos bien estirados y la pinza de disección elegante, que se vean sus manos que son de cirujano. No las vayan a agarrar como muchos hacen, como hacen los monos, estos primates. Sí sabían que los monos no tienen oposición del pulgar. Entonces, lo que ellos hacen es agarrar el objeto o la lápiz, lo agarran así con los 4 dedos y la palma de la mano. Y así muchas veces muchos agarran la pinza de disección de esa forma, ¿no? Eso se ve atroz, eso no lo hagan. A ver, lo vuelvo a repetir, tiene que ser como un lápiz. Igual cuando vayan a agarrar el portahojas, les voy a enseñar cómo se debe de agarrar y cómo lo deben de usar para que nunca se les olvide, porque ya desde disección de allá de anatomía traen vicios terribles. Uno de esos vicios que cuesta mucho trabajo quitarlos es que al portahojas metan los dedos en las anillas. Ahí no se meten las anillas, eso se ve atroz. Un cirujano de veras no mete los dedos en las anillas del portahojas. Yo les voy a enseñar cómo se usa. Si ustedes se acostumbran a suturar así, sin meter los dedos, a donde se paren, los van a ver y van a decir, ¿quién te enseñó? ¿Cómo lo haces? Y entonces, ahí se van a dar cuenta que ustedes saben, o que sea principios de cirugía, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda de esto? No, doctor, todo claro. ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien ahorita. Bueno, entonces, a ver, voy a proyectar otra vez. Entonces decíamos que estas son las famosas pinzas de disección. Ya para terminar con estas pinzas de disección ordinarias, que son las que vienen en el estuche de disección, a ver, las pinzas son burdas, pues no son tan delicadas. Acuérdense bien que cuando vayan a afrontar, vayan a suturar piel de cualquier lugar, tienen que pedir pinzas de disección con dientes. Y muchos de ustedes lo aprenden mal. Van a suturar piel y lo piden sin dientes. Si suturan con una pinza de disección con dientes, lo que van a hacer con este estriado que tiene aquí es maltratar los bordes de la piel. Si lo hacen con este que tiene un diente, entra el dientecito en la piel, pero ya no lastima más. Y esa pequeña perforación no es visible. Entonces van a suturar mejor y la piel no se va a maltratar. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero vamos a pensar que nosotros vamos a suturar una mano, un tendón de Aquiles, un flexor de la mano, una mano traumática porque le explotó un cohete, vamos a suturar un párpado, esa pinzota de disección, pues se ve burda, no, pues se ve hasta salvaje. Entonces pedimos estas pinzas que estamos viendo acá, véanlas. Es una pinza que tiene un diente muy fino, viene el estriado para sujetar muchísimo más detallado, es una pinza un poquito más pequeña,
véanlas, y con mucho más precisión. A estas pinzas se llaman pinzas Adson. Son pinzas para cirugía fina. Entonces, así pídanlas. Cuando quieran unas pinzas delicadas, se dicen, páseme por favor o acérqueme unas pinzas Adson. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor. Bueno, entonces vamos con el instrumental de tracción, es decir, aquel que va a jalar. ¿Y para qué queremos jalar? Por ejemplo, referencias de tejido y órganos en exposición. Por ejemplo, vamos a quitar una pieza quirúrgica, pues la tenemos que sujetar y jalar, hacer tracción. Queremos abrir el lecho quirúrgico y metemos un separador que nos jale la piel y el tejido celular para que podamos ver. Entonces, este se llama material de tracción, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dónde estamos? Sí, doctor. Primero que tenemos de tracción son unas pinzas que son las famosas pinzas Forester, que aquí las tenemos en este esquemita, veanlas. Estas pinzas muchos las conocen como pinzas de anillos. Hay pinzas que vienen rectas y hay otras que vienen arqueadas o anguladas. La mayor parte en todos los equipos de cirugía vienen dos pinzas Forester. La gente las conoce como pinzas de anillos. Procuren manejar pues, los dos términos que sepan a qué están refiriendo. Su nombre oficial es Forester. Entonces, estas pinzas de anillos vienen dos en el equipo porque se usan con mucha frecuencia para hacer la asepsia y antisepsia de la piel a operar. Estas pinzas se les coloca una gasa doblada. En el argot de la cirugía les dicen, pásame una gasa montada. ¿Sí han oído ese término o no? No, doctor. Bueno, así les voy a decir, cuando estén ayudando, se dice, pásame una gasa montada. Entonces agarran una gasa, la doblan en 4 y luego la agarran con la pinza Forester y pasan la pinza Forester con la gasa. Esto quiere decir una gasa montada. Y entonces, esa pinza les sirve de apoyo para hacer hemostasia, por ejemplo, en el retroperitoneo o para separar un tejido. Eso es frecuente. Esas a lo que se ha confinado la pinza Forester. No fue hecha para eso. Fue diseñada para jalar, sujetar. Ahora, esta pinza también puede agarrar parte de tejido que les gusta, intestino, con mucho cuidado y lo podemos sujetar y jalar, el peritoneo, el útero, sin mayor problema. Son para hacer tracción, ¿de acuerdo? Otra de las pinzas que tenemos se llama pinza Alice. Esta pinza tiene el lugar donde tiene la mandíbula o la fuerza es curva. Vean ustedes, esta es la curvita que tiene. Aquí la estamos viendo de lado y esta es en posición anteroposterior. Entonces aquí lo tenemos de lado y entonces vean cómo tiene sus dientes del otro lado que coinciden y aquí es donde agarran, donde exactamente donde está la flecha, es lo que agarran el tejido. ¿Para qué sirve? Tienen bordes dentados para sostener tejidos. ¿Cómo para qué? ¿Dónde pediremos las famosas sales? ¿Quién me podría decir? Acuérdense bien que estamos hablando de tracción, ¿eh? ¿Cómo para qué van a agarrar un Alice? Para traccionar un músculo. Por ejemplo, podemos traccionar un músculo muy bien. ¿Dónde más? Lo más común es... Ajá. ¿Qué iban a hacer? Alguna pieza que se va a extraer. Por ejemplo, el tumor, el quiste, lo que vayan a extraer lo podemos sujetar con la pinza Alice, jalamos, podemos ir haciendo pues la ligadura o la extracción del mismo. Pero donde más se usa con mucha frecuencia es cuando se va a hacer, miren, cuando
En los tipos fundamentales, cuando ya llega, vamos a poner el ejemplo de la cesárea. Se incide, se hace la hemostasia, la disección, la tracción, la obtención del producto, la revisión de la cavidad y finalmente viene la plastía, es decir, el cierre. ¿Están de acuerdo ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Amigos, ahí el cirujano, si no lo han escuchado, va a decir una frase. Agarra y dice, por favor, la cuenta. O nomás dice, cuenta, voy a cerrar. Y entonces ahí el circulante y el primer ayudante se tienen que poner de acuerdo en estarse diciendo lo que tienen arriba. Dice el instrumentista, aquí arriba tengo 5 gasas, 2 compresas, etc. El circulante dice, mira, aquí afuera hay tantas gasas, tantas compresas, se cayeron 2 pinzas, etc. Y lo cuentan y tienen que coincidir. Y de repente le dicen al cirujano, cuenta completa. Y cuando le dicen cuenta completa, el cirujano tiene que proceder a cerrar con toda la tranquilidad posible. Pero ¿qué pasaría si le dicen, doctor, falta una gasa o falta una compresa? ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que buscarla. Ok, la buscan y no la encuentran. ¿Qué se hace? Díganme. Ok, mandas una radiografía porque se supone que todas las gasas y todas las compresas llevan un indicador sensible a los rayos X, el famoso Reite. Ok, le toman la placa de la zona donde operaron o donde se sospecha que pudiera estar la gasa y no sale nada y sigue el faltante. ¿Qué hace? ¿Qué se hace? Buscan y no hay. ¿Qué hacen? Buscan 2 veces, 3 veces, 10 veces, 50 veces. No hay nada. ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Se volvería a contar? Ok, lo cuentas 50 veces. Si no la encuentras, ¿qué se haría? Llorar. Rezar. Pues prácticamente sí. Lo que haces es, pues finalmente vas a cerrar y te vas a quedar con una condenada incertidumbre de pensar dónde se quedó la gasa o la compresa. Y entonces ahí te tienes que hacer una pregunta. El encargado, fíjense muy bien, de hacer los paquetes en selle, que debe ser una enfermera, que es la que arma el paquete y lo mete a esterilizar. Es decir, el paquete cuántas compresas traía y los paquetes cuántas gasas traían. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Esa es la primera pregunta. La otra, el instrumentista, al momento que le dieron el material, su obligación de él como parte de ser instrumentista es contar y decirle al circulante, eran tantas compresas, incluso hay un pizarrón en ciertos quirófanos donde el circulante anota 10 compresas, 2 paquetes de gasas de 10, etc. Entonces, pero si no se hace eso, por exceso de confianza, por desconocimiento o porque se sienten pues, muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy así hechos a mano, pueden pasar esos errores. ¿Quién puede decir si a lo mejor no falta nada, simplemente en lugar de meter 10 gasas metieron 9? O a la inversa, ¿qué tal si metieron 11? Entonces, qué importante, y por eso las preguntas, y por eso quiero que la analicen, es que el circulante y el instrumentista realmente exista comunicación y decir, ¿ya contaste? ¿Ya está todo? Perfecto. El cirujano llega y dice, ¿puedo empezar? Y dice, sí. Cuando dice, ¿puedo empezar? Se supone que todo ya está contado. Todo ya está
establecido para cuando se termine antes de abril y sepan todo. ¿Alguna duda en esto? No, doctor. Amigos, No, doctor, todo bien. bueno, yo he tenido muchos incidentes como eso y no tienen idea qué dramático es cerrar, quedarse con la duda y esperar a ver qué pasa, ¿eh? Afortunadamente, pues bueno, creo que todas las fallas donde yo he estado han sido fallas humanas en el sentido de que no contaron y de que no se quedó nada adentro, sino de que no estaba. Pero bueno, ojalá y nunca se van involucradas en eso. Aquí tenemos las pinzas Rochester-Ochsner, que estas son curvas o rectas, son bordes dentados y sostienen tejidos, muy semejante a las PEN. Es una variedad, un poco más resistentes, tienen ¿cómo se llama? El aserramiento en toda su longitud, son rectas, pueden ser curvas, son grandes, sirven para sujetar tejido, además de ligar, nos pueden sujetar y jalar, como por ejemplo, ¿qué? La aponeurosis, para cerrarla en aquellos casos en los cuales hay distensión, podemos acercar o jalar tejido y nos lo pueden sujetar perfectamente, ¿de acuerdo? Otra de las pinzas muy importantes son las famosas pinzas de Bako. Estas pinzas de Bako son muy semejantes a las pinzas Alice, pero estas tienen en la punta, vienen circular, y entonces estas pinzas son más grandes que las famosas Alice, y las mandíbulas las tienen cóncavas, vienen al cerrar se forma una extremidad redondeada y estriada que permiten no maltratar el tejido. Estas pinzas Bako son para tejidos delicados que van a ser o estirpados o incididos o traccionados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, cuando vamos a hacer en la trompa de falopio, la sujetamos con Bako. Cuando vamos a agarrar el apéndice para poderla manipular, la agarramos con Bako. Entonces es para estructuras finas, ¿de acuerdo? No vienen en el equipo básico de cirugía, se tienen que pedir aparte. Entonces, si por ejemplo van a hacer un apéndice o van a tratar o van a traccionar tejido delicado, ya que se abrió el bulto, se le pide a la enfermera, por favor, tráigame unas pinzas Bako. Pueden venir 2 en el paquete o una, que sirve para sujetar el tejido delicado. ¿Dudas? No, No, doctor. No, doctor. Estas son las famosas pinzas Bako. También tienen su cremallera, vienen sus anillas, su caja de traba, y vean cómo son redonditas. Aquí en las mandíbulas, a la hora que se cierra, sirve para tomar vísceras o tejidos que no desean comprimir en demasía, ya que los toman en la línea media, y además son para tejido muy delicado. Bako, acuérdense bien. ¿De acuerdo? Vean ustedes, aquí tenemos lo que hace un rato decíamos, esta pinza que puede servir como hemostática, pero principalmente es para hacer tracción, son las famosas pinzas de Duval. Son triangulares, véanla ustedes, y sirven para, sobre todo para tejido muy friable o tejido que se puede desgarrar. ¿Cuál es? Por ejemplo, pulmón, puede agarrarse hígado, puede agarrarse vaso en un determinado momento. Y podemos hacer, a la hora en que la sujetamos, o hemostasia, la colocación de una sutura con fines de ¿cómo se llama? De ligadura. ¿Dudas, amigos? No, doctor. No, doctor, todo bien. Doctor, gracias. Entonces, vamos con las famosas pinzas Bako. Bauhaus. Estas Bauhaus, todo el mundo las conoce como las famosas erinas. También se les conoce como pinzas de campo, porque fueron hechas y diseñadas simplemente para el textil, para los campos, sirven para sujetar, si se fijan, todas vienen con un grado de angulación y tienen un par de dientecillos que coinciden uno con otro. Entonces sirve para sujetar los campos.
y así se llaman, pinzas de campo, pero su nombre correcto es Bauhaus, ¿de acuerdo? O también se les llaman erinas, ¿de acuerdo? Creo que esas sí las deben de conocer, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Estas Bauhaus sirve para añadir campos estériles para delimitar la región anatómica. Vean, es así, tiene como una especie de dos puntas que coinciden una con otra y que a la hora que se cierra, pues nos permiten sujetar el famoso tejido. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Amigos. Todo bien, No, Doc. doctor, está bien. Con el material de separación, ¿de acuerdo? Y tenemos de separación para retirar tejido, y este tejido de separación puede ser de dos tipos, de una forma manual o activa, o una forma pasiva o automática, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante que lo recuerden porque estos son cómo vamos a mover los tejidos con material de separación y a ver, permítame un segundito. ¿Qué anda, Meche? Ok. Bueno, entonces tenemos activa o manual y pasiva o automática. Se llama activa o manual porque es cuando vamos a sujetar nosotros el separador y lo tenemos con la mano. Es activa porque le podemos aplicar o mayor presión o menor presión, o aflojamos o estiramos. Mientras que la pasiva, que es prácticamente la que colocamos con un separador pues automático, se queda ahí estática todo el tiempo hasta que la movamos. Por eso se llama pasiva o automática. ¿De acuerdo? De estos, dentro de la separación activa, tenemos los separadores manuales que retraen órganos y tejidos y generalmente son las que los maneja es el ayudante. Es la separación activa, ¿de acuerdo? Y entre estos tenemos estos que ustedes deben de conocer muy bien, que son los famosos separadores de Mayo-Collins, Farabeu, que sirve para planos superficiales, para retraer piel, tejido celular subcutáneo y en ocasiones hasta músculo. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda. No hay dudas, doctor. No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todos conocen el Farabeu? ¿Podría dar un ejemplo de dónde se emplean, doctor? Siempre los Farabeus se van a emplear cuando se abre piel. Lo primero que es, mete un separador, lo metes, separas la piel para que puedas llegar a la fascia o al músculo. Son los más comunes que existen, separan perfectamente el lecho quirúrgico. Los metes se separan, pero como su nombre lo dice, son para planos superficiales porque esta parte que es la que se va a atorar en la piel, pues no es tan ancha. ¿Qué les gusta? Que mide 2 centímetros. Entonces imagínate un abdomen con panícula adiposo de 10 centímetros o 15, ¿qué creen que haga el separador? Pues completamente insuficiente. Para eso hay otros separadores, son los Richardson, son los Divers. Entonces estos se usan, son los que más se usan en planos superficiales, es decir, vas a suturar un antebrazo, vas a suturar una pierna, vas a suturar el abdomen, pues metes un Farabeu, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, doctor. De acuerdo, gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, Doc. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los separadores Mayo-Collins y los Farabeu? Es que busqué una imagen. Se ven muy parecidos. Simplemente son muy semejantes. Los Mayo-Collins es la longitud que tienen y que además tienen una separación en la punta de jale.
en donde hacen la presión. El Farabeu viene completamente cerrado y son un poquito más cortos. Pero los dos hacen idénticamente lo mismo. O sea, si tú tienes un Mayo Collins y un Farabeu, pues prácticamente nos van a hacer lo mismo, no hay diferencia entre uno y otro. Simplemente uno lo describió un tipo y otro lo describió otro. Gracias, doctor. Bueno, ahora tenemos dentro de esa misma, ¿cómo se llama? De esa misma separación activa, tenemos los famosos separadores que son láminas anchas y que tienen gran fuerza, se llaman separadores de Deaver-Harrington. Estos separadores de Deaver son unos separadores muy fuertes y a uno de ellos, el equipo viene con 4, así como lo vemos, pero uno de estos es maleable. Nosotros lo podemos doblar o estirar de acuerdo a lo que nosotros queramos, dependiendo de la superficie que vamos a retraer. Estos famosos Deaver se usan mucho, por ejemplo, en colecistectomías para retraer el lóbulo del hígado y para llevarse parte del reborde costal. Entonces, fíjense bien, cuando ustedes les digan en algún procedimiento quirúrgico, cuando estén en el internado, ¿quieres entrar a una colestectomía abierta? Y todo, sí, ven, vas a entrar de Deaver. Y ahí va bien orgullosote, bien emocionadote, ¿no? Y el Deaver no ve nada. Nada más lo ponen ahí arriba con el Deaver a que jale el lóbulo del hígado, porque abajo, acuérdense bien que está la vesícula. Entonces ahí se la pasa el pobrecito ahí, o la pobrecita, deteniendo, y si se le baja tantito, lo van a estar diciendo, órale, jálale, que no se ve. Pero bueno, todos empezamos por ahí. En algún momento fuimos ayudantes con Deaver. Ya pasará tiempo en que ustedes ya pasen de ser ayudantes a que pasen a ser, pues, obviamente, cirujanos, ¿no? Entonces son los famosos Deavers. Además de que sirven para la colestectomía, pueden servir para retraer o separar el colon, el duodeno, en una apendicectomía o en una laparotomía exploratoria, nos pueden ayudar a separar en buena medida las vísceras, por ejemplo, para llegar o a visualizar lo que nosotros queramos. Se les puede dar mucho uso. ¿Alguna duda, amigos? No, doctor. Bueno, no, doctor, gracias. Entonces, esos son los manuales o activos. Vamos a entrar con los separadores automáticos, es decir, aquellos que no se necesitan de la fuerza humana. Se colocan y ya, son dispositivos mecánicos que van a estar provistos de 2 o más ramas articuladas. Es un sistema de fijación, ahorita los vamos a ver. Estos automáticos, o también llamados separaciones automáticos o pasiva, tenemos estos, véanlos ustedes, se llaman separadores automáticos de Adson y sirven para planos superficiales. Harían lo mismo que el Farabeu, pero el Farabeu uno lo va a tener en la mano derecha y otro en la mano izquierda del ayudante, y ahí está. Y ya nosotros podemos decir, ábrele más, menos, ¿ya me entendieron? Estos de Adson hacen lo mismo con estas ramas, pero es en forma permanente y sin necesidad de estarse meneando. Llevan aquí su caja de trabas y entonces se cierran y esto se abre, separan el tejido y uno lo deja como uno lo quiere. Y ahí se queda estático, por eso es una pasiva y es automática. ¿Ya me entendieron? Tiene aquí una caja de trabas que se acomoda en sentido superior o inferior, lo puedo bajar o subir, las garras. Y lleva una caja de trabas para abrir en sentido lateral las famosas ramas. ¿No? ¿A ustedes qué opinan? ¿Dudas en eso? Todo bien, doctor. Ahora vean, este es otro separador automático que se llama de Helpy.
Fíjense ustedes cómo está provisto de dos puntas medianamente agudas, que con una caja de trabas muy fuerte, y entonces esos ganchos o esas puntas se sujetan al tejido y luego se abre y la caja de trabas no lo mantiene. ¿Cómo para qué se usa? Se usa para peritoneo, y que nos pueden permitir la visualización, sobre todo cuando no tenemos tantas manos que nos ayuden. Es un separador que prácticamente en muy pocas partes lo tienen, porque generalmente en todos los quirófanos pues hay ayudantes, hay internos. No se necesita meter un automático como para poder visualizar. Además, por el riesgo del diente que tiene, pues lo hace un poquito inaccesible, porque si se mueve pudiéramos dañar otra estructura. Este diente, vean. Entonces, yo en lo particular, yo nunca lo he usado. Entonces, pero existe, por eso los enseño. Este es otro separador que se llama de Witharder. Este Witharder son para planos superficiales y es muy semejante al Adson, pero muy semejante, a diferencia que el Adson tenía que esto se bajaba en sentido superior e inferior. Este es fijo, vean, no tiene más que una sola caja de trabas. Y hace lo mismo que el Farabeo. Es una variante. Sirve para separar el tejido y que nosotros podamos estar interviniendo pues, prácticamente solos. Por ejemplo, estamos reparando un tendón, o estamos reparando, pues, no sé, un canal del carpo, meten este separador y pueden estar pues, prácticamente solos. Bueno, como ven, este es un separador muy semejante a los anteriores que se llama de Bexman. Este de Bexman es un separador más fuerte, sirve para separar tejido de mayor resistencia, principalmente superficial, como puede ser piel, tejido celular, músculo, de un muslo, por ejemplo, o de una pierna en la cual pues, hay mucha resistencia, para poder exponer un peroneo, poder exponer pues, un fémur, ¿de acuerdo? Son variantes. Entonces, vean aquí, este es la cremallera, en la cual a la hora que se cierra, pues aquí arriba se abre y puede dar un buen espectro. A ver, este es un separador muy importante. Fíjense muy bien, está provisto de una barra, esta barra, y luego aquí lleva un engrane, que esto le da uno de vueltas, y se puede abrir, estas son las garras. Entonces esto se mete en la herida, por ejemplo, y luego con le da uno o distracción, o le da uno compresión, es decir, o lo cierra uno o lo abre uno. Es un separador muy, muy fuerte. Se llama Finochetto. Este separador sirve, por ejemplo, como su nombre lo dice ahí, por ejemplo, para separar costillas. Toda la resistencia de la caja ósea lo puede uno separar con esto. O para hacer laminectomías descompresivas. O sea, entra uno y se pone uno toda la musculatura de los erectores de la columna, que es muy fuerte. Entonces mete uno estas garras y lo abre uno todo lo que uno quiera. O la otra para hacer toracotomías. Por ejemplo, van a hacer lo mismo que decíamos, una cirugía por un abdomen, por un tórax inestable, un taponamiento cardíaco, o un cuerpo extraño en tórax, pues lo primero que van a hacer es tener un buen foco de acceso. ¿Cómo? Con un buen separador automático, que es el famoso Finochetto. ¿Alguna duda, amigos? Disculpe, doctor, ¿aproximadamente cuántos centímetros puede exponer? Eso es muy bueno, vean. La barra esta aproximadamente mide 40 a 45 centímetros. Entonces son 45 centímetros, que es un buen, o sea, es un tanto enorme. Entonces tienen un margen. Esta barra se queda fuera. De hecho, lo único que va a estar en la herida son las famosas garras, que incluso vienen de varios anchos. Estas se intercambian. Aquí trae un dispositivo donde se cambian dependiendo de lo que uno quiera. Y vienen de diferentes anchos y de varia profundidad, para que puedan tener un buen agarre. Y entonces se meten, por ejemplo, se pueden apoyar en las costillas y después se le da. Y esto es un engrane. Esto le van dando y va abriendo porque abre.
Es una resistencia terrible. Y ahí se queda, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor, todo bien, gracias. No se les olvida el famoso Pinocheto. Todo bien, doctor. Bueno, vamos con un separador. Se llama separador automático. Se llama de Pratt. Y es prácticamente para explorar esa zona delicada, especial, donde nunca pegan los rayos solares, llamada la zona anal. Entonces, véanlo, este es el separador de Pratt. Alguna gente les gusta el separador y se los compran y dicen, estoy haciendo propedéutica y ellos mismos exploran y eso. Pero bueno, algunos. Pero son para patología propiamente, patología de tipo rectal y anal. ¿Qué separa? Pues abre y diastasa el esfínter anal para ver senos hemorroidales, cuerpos extraños, fístulas anales, desgarros, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Este viene provisto de una bala. A ver, déjenme ver usted aquí. No. Aquí adentro viene una bala. Así que tiene forma de bala y este separador aquí tiene una abertura, como una rebanada. Entonces entra la bala y él se mete en el ano y cuando ya está en el ano se saca la bala y entonces a través de la ranura pueden visualizar todo lo que ustedes quieran de la pared interior del ano o del recto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas, amigos? No, todo bien. No, doctor. Como comentario, acuérdense muy bien que cuando vayan a explorar esa zona delicada del ano, siempre se va a explorar de acuerdo a las manecillas del reloj y se va a tomar como referencia a las horas del reloj. A ver, les voy a explicar. Ustedes meten el separador de Pratt, ¿no? Por ejemplo, ¿qué andamos buscando? Por ejemplo, llega alguien y dice, ¿sabe qué, doctor? No sé si tengo hemorroides, he estado sangrando, y ustedes van a revisar. Entonces, encuentran un seno sangrante, venoso, en el interior del recto, y quieren describir dónde está. Entonces dicen, a las 3 de la tarde se encuentra un seno venoso dilatado, y entonces uno rápidamente lo ubica por dónde está. A las 6, a las 5, a las 4, a las 9. Entonces se va, las lesiones se semejan o se mencionan de acuerdo a las horas del reloj. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor, todo bien. No se vayan a comprar su Pratt y lo usen constantemente porque se vuelven expertos, exploradores de Pratt, ¿eh? Hay gente que sí lo hace. ¿Ustedes no? Amigos. No. Pues no, es peligroso, ¿eh? No se puede quedar la costumbre. Y bueno, ya que terminamos el cuarto tiempo fundamental de cirugía, que es la tracción, y ya se hizo cómo es la extracción del objetivo principal, había que hacer el último, que es la terminación del acto quirúrgico, que es la famosa sutura, y que la sutura, oplastía, se tiene que hacer como marcan los cánones, pues por planos. ¿Qué quiere decir por planos? Es decir, tejido celular subcutáneo con tejido celular subcutáneo, fascia con fascia, músculo con músculo, peritoneo con peritoneo, y es ir cerrando todas las capas piel con piel, porque algunos cirujanos mal hechos, de esos de los que suele haber muchos ahí circulando, que además se sienten hechos a mano, cierran. Yo he visto a mucha gente que se siente flamante, cierran en un solo plano. ¿Qué quiere decir cerrar en un solo plano? A ver, ¿qué se imaginan que es eso? Amigos. Que, por ejemplo, bueno, no, yo me imagino... Ay, perdón. Sí, adelante, todos van a hablar. Sí, te escucho.
Ok, yo me imagino que cuando únicamente cierran un plano, hace referencia a que, por ejemplo, tenemos una herida que llega hasta tejido óseo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cerrar en un plano sería únicamente unir los bordes de la piel y suturarlos, pero realmente todo el tejido subcutáneo que quedó, pues, cortado, eso ya no se está uniendo, entonces ahí únicamente estaríamos uniendo en un plano porque solo estamos uniendo el plano de la piel, ya no los planos más profundos. Es correcto, tiene usted toda la razón. Hay gente que mete una sola sutura, agarrando lo que agarre del plano o de los planos, y lo afronta, no importando cómo quede. Pudiera quedar aponeurosis con tejido celular o aponeurosis con músculo, no le importa, si hay que la naturaleza haga su labor. Y entonces eso genera fibrosis y cicatrización anómala. Desafortunadamente la gente solamente ve la piel, pero pues no es correcto. ¿Y saben por qué hacen eso? ¿Por qué creen que hagan eso? ¿Quién me dice? Por flojera, por flojera. Para Eso, rápido. ¿No? Porque pues toma más tiempo. eso pudiera ser, pero Toma lo tiempo. hacen. ¿Por qué? No, digo que toma más tiempo pues, realizar el cierre por planos, el afrontamiento por planos. Entonces, uno sería por flojera, la otra es por premura quirúrgica, ¿no? Para terminar el acto quirúrgico, para que se vaya con su amada o su amado, ¿no? Que lo está esperando. Perfecto. ¿Cuál otro sería el motivo para hacerlo en un solo plano? ¿Qué se imaginan? Que no hubiera... ¿Falta de qué? Pudiera. Por falta. Ok, sí, se vale, correcto. Una causa que se me ocurre, doctor, una causa que se me ocurre es que podría ser porque no hay suficiente tejido como para afrontar en planos. Digamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre que al no haber... También es una buena observación y puede suceder en aquellos pacientes que han sido multioperados. Muy bien, perfecto. Se opta a cerrar por un solo plano, se produce más daño si se trata de separar para cerrar por planos. Muy bien, pero hay otra causa que quiero que me digan, que hay gente que lo hace, ¿eh? A ver, les voy a decir, ¿saben cuál es? Por ahorrarse dinero. ¿Los planos? Por ahorrarse dinero. ¿Cómo ven? ¿Por qué se imaginan eso? Pues porque gastan menos material, ¿no? Claro, pues no meten un dermalón y no meten ninguna sutura abajo y vámonos, que le vaya como Dios le dio a entender. Es gente mal hecha, es gente cruel, es gente, pues, mala, pues. Pero sí hay mucha gente así. Esas clínicas que dan barato, permítame, no me vayan, dejen contestar. Dígame, señor. Me agarraste en clase, pero dime. Se llama Dinastat. Dinastat, la caja trae 2 ampolletas. Una te la aplicas ahorita y la otra en la tarde. Órale. Y lo otro de tu suegra, está en 2,200 ahí en el San José, donde la vez pasada. Y puede ser cualquier día. En el mercado normal andan el doble. Chécalo y me dices. Ahorita que termine yo te marco. Sale, vale. Dinastat. Bueno, perdón. Entonces les digo que lo hacen por ahorrarse. Entonces no usan sutura. ¿Y saben dónde pasa eso? En aquellos tratamientos, en estas clínicas tercermundistas que hay muchos aquí en Puebla, de esas Patito, que hacen paquetes. Yo nunca hago paquetes porque yo siempre les digo que no hacemos regalos. Los paquetes son para los regalos. Entonces digan, oiga, hagan un paquete. Eso no, o sea, a ver, acostumbren ustedes antes de empezar a trabajar a hacer esto. Cuando vayan a operar, no se metan haciendo eso de paquetes. ¿Qué es paquete? Le cobro 20,000 pesos la cesárea. Y entonces hacen cuentas. A ver, le doy 5 al anestesiólogo, le doy 5 ¿cómo se llama? Al ginecólogo. Yo como médico general me llevo pues la mayor parte porque es mi paciente,
y pago la clínica que me va a cobrar otros 5 y entonces me quedo con 5. Entonces hacen esos paquetes siempre tratando de ganar más. No hagan eso. Eso de paquetes es mal hecho y es del tercer mundo. Entonces, cuando llegue alguien, oye, pues sí, mire, yo le cobro mis honorarios. Lo demás, todo es aparte. Yo le voy a cobrar los honorarios del anestesiólogo, de mis ayudantes y del anestesiólogo. Y obviamente, del cirujano. El hospital son como hoteles. Hay de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. ¿Qué quiere? Donde usted quiera. Y va a pagar todo lo de hotelería. ¿Qué es lo de hotelería? Si tiene o no tiene televisión, si tiene o no tiene teléfono, si tiene camas reclinables, si tiene cuadros bonitos, todo lo de hotel. Y ya lo demás, lo de enfermería, pues todos los hospitales lo tienen. ¿Ya me entendieron? Entonces, si de repente ellos ya hicieron el paquete, incluye el paquete 2 suturas, 3 sueros, 4 analgésicos, ¿no? Y de repente se salen de ese paquete, les van a cobrar más. Entonces, por eso hacen esas malhechuras y baja la calidad. Entonces, aguas con eso, ¿eh? Yo siempre les voy a sugerir, nunca hagan paquetes. Oiga, pero es que no, pues allá hágalo usted. Entonces, si el hospital le cobra 3 pesos, pues qué bueno, si le cobra 1, también. Eso no depende de mí. Yo le cobro tanto y tanto es del hospital. Usted arréglese donde usted quiera. ¿Ya me entendieron? ¿Alguna duda, comentario que quieran hacer de esto? Amigos. Sí, doctor. Bueno, a ver, Melissa, ¿me estás escuchando por ahí? Sí, Doc, aquí ando. Oye, Meli, les dije ayer, te encomendé que me buscaras algunos, alumnos y alumnas para que expusieran algunos temas en particular, sobre todo de suturas. ¿Sí se los asignaste? Sí, casi todo el grupo tiene tema de exposición. Como de debe todo de el ser. tema de materiales de sutura. Sí. Donde vamos a entrar porque vamos a hablar de las suturas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a continuar para terminar esto. Y entonces, dentro de las suturas, el material que vamos a necesitar, pues vamos a necesitar que las suturas pueden ser superficiales, que pueden ser intermedias y pueden ser profundas. Sobre lo que estamos hablando, que son suturar por planos. Cada plano que incidamos se debe de ser reparar y suturar. Si entramos a piel, piel con piel, tejido celular con tejido celular, aponeurosis con aponeurosis, peritoneo con peritoneo, músculo con músculo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, amigos? ¿Cómo vamos a hacer esa plastía o esa reconstrucción? Mediante el afrontamiento de los bordes mediante una sutura. Y entonces aquí la pregunta cabría, ¿qué es una sutura? ¿Quién me dice? Yo le digo, doctor. A ver. Una sutura o la acción de suturar es aproximar los bordes de una herida, ya sea traumática o quirúrgica, disminuyendo la tensión entre estos y permitiendo la cicatrización. A ver, ok. Es muy bien, perfecto. Ahora yo te voy a poner a ti mismo una pregunta en relación a lo que me dices. Un alambre de esos que tenemos aquí, un alambre de esos de cable de luz, que creo que todos hemos usado, ¿no? ¿Has visto los alambres que tienen los cables de luz? ¿Sí? Sí, doctor, sí los he visto. Bueno, ¿serviría como sutura? Tú dices siempre que y cuando... ¿qué me decías? Repite la definición que me diste. Sí, aproximar bordes de una herida, ya sea traumática o quirúrgica, disminuyendo la tensión entre estos. Ok, ese mismo alambre lo metes y va a aproximar las superficies, disminuye la tensión. ¿Será una sutura? Nomás dime sí o no. Pues en el sentido... Ok, sí. Ok, ahora ahí te va otro ejemplo. Tú agarras un día y tienes hilo de ese casero para suturar calzones, calcetines y ropa. Ese hilo que generalmente es de algodón, ¿no? O de, ¿cómo le llaman? Acrilano, o como poliéster, o ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama el otro tejido? Bueno, algodón. ¿Te servirá como sutura el hilo de algodón? Casero, me estoy refiriendo al casero, ¿eh?
Nomás dime sí o no. Sí. Ok. Tu cabello, el cabello de una dama que esté grande, ¿pudiera servir como sutura? Sí, mientras aproxime, sí. Bueno, entonces prácticamente ya tenemos entendido que cualquier, a ver, eso grábenselo, cualquier material que sirva para aproximar dos bordes, sean quirúrgicos o traumáticos, es una sutura. Ahora ahí les va. Que sea la adecuada es otra cosa, que sea la indicada es otra cosa. Cualquier estructura que nos sirva para afrontar es una sutura. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, eso es una sutura. Ahora, hay de suturas a suturas. Hay suturas que han sido, ahorita para que se lo vayan grabando, hasta hace un tiempo que les gusta, 40, 50 años, había una sutura que era de algodón. El algodón tiene una particularidad que cuando se humedece, aumenta la fuerza tensil y entonces se vuelve bastante resistente y es usado en el mundo de la veterinaria, se sigue usando el algodón. O sea, en ese mundo salvaje, por ejemplo, de los animalitos esos que ponen a pelear los gallos, los palenques, la gente que los hace combatir y el gallo queda vivo o queda herido, ¿con qué creen que lo sutura? No lo van a suturar con Catwood, ni lo van a suturar con Vicryl. Agarran el hilo y con la aguja con el que cosen sus calzones y suturan al pobre gallito y mejoran, ¿eh? ¿Cierto o no? Sí, doctor. Entonces, hasta hace un poco tiempo, el algodón era usado y era promocionado y era vendido como material de sutura quirúrgico. En algunos países, por ejemplo Haití, esos países así que están pues prácticamente en hambruna y en pobreza extrema, todavía se sigue usando el algodón como método quirúrgico, que vamos a ver después. A alguien le va a tocar y vamos a decirle que nos hable de algodón, el algodón quirúrgico. ¿Cuál es la marca cuál es la marca líder de suturas? ¿Quién me dice? Ya debieron haber leído. ¿Cuál es la marca líder de suturas? Eticón. Claro, Eticón. Y a propósito, qué bueno que mencionas Eticón. Quiero, por favor, que bajen todos ustedes y revisen. Hay un texto gratuito de Eticón que está ahí en las redes, donde viene toda la clasificación de suturas y vienen cómo se clasifican las agujas, cómo están los hilos. La marca Eticón, al menos aquí en Occidente, es la marca líder. Es una extraordinaria sutura, pero no tiene todas las suturas. Tiene marcas propias, únicas y exclusivas de Eticón. Por ejemplo, el Dermalón es exclusivamente, o es la marca, es quien lo inventó, es Eticón. ¿De acuerdo? En otras marcas no se llama Dermalón, se llama Nylon. A ver, ¿cuál es la marca mexicana líder de suturas? Amigos. ¿Sería Atramat? Atramat, que son de una calidad buena, ¿eh? O sea, no es excelente como Eticón, pero es buena, ¿eh? Al menos es mejor que las chinas, ¿eh? Cuando vean suturas chinas, mejor tírenlas a la basura, esas no sirven. Y bueno, yo creo que mañana entonces empezamos. Doctor, sí, dígame. Doctor. Solo tengo una duda que no me ha quedado muy claro. ¿Sí? Si el concepto de sutura que dimos anterior es el que aplica, entonces también materiales como por ejemplo, el cianoacrilato o, no sé, las grapas, por ejemplo, ¿eso también se cuenta como sutura? El metilmetacrilato, el colaloca, el otro, las mandíbulas de las hormigas,
¿Son suturas? Claro que son suturas. Vuelvo a repetir, todo aquel material que sirva, que aproxime los bordes de una herida y que disminuya su fuerza, es exactamente una sutura. Que sea la ideal es otra cosa. En la mañana vamos a hablar sobre el devenir, sobre la historia de las suturas, y voy a hablar un poquito de esto que te estoy diciendo. Y entonces, para que ya después entremos en particular a cada una de las suturas. Pero van a ver que en el devenir de la historia se han usado muchas. Por ejemplo, hay material biológico, por ejemplo, antes se usaba el cri del caballo, ¿sí saben cuál es ese, no? El pelaje que tiene el caballo en el lomo, que son fibras muy largas. Se usaba fibras del tensor de la fascia lata, por ejemplo. Se ha usado el algodón, se ha usado el lino, se ha usado, muchas cosas que se han usado en el devenir, el propio cabello, el metal, el oro, la plata, se ha usado como sutura. Entonces, cada una de ellas cumple con esa función, pero unas son más tóxicas, otras son menos tóxicas, otras causan granulomas, etcétera, etcétera. Por eso las suturas de ahora son las que, ¿cómo explicarles? Cada vez se van perfeccionando más en la cuestión de la reacción, en la fuerza ténsil y en la cicatrización, que es lo que buscamos. ¿De acuerdo? ¿Todas las suturas las repartiste, Melissa? Sí, Doc, todas las suturas. ¿Viste? Bueno, todos los materiales de sutura. Sí. Y las características también. ¿Stratafix? Sí, también. Okay. ¿Viste el Dermabond? Sí. ¿Steristrip? También. Ok, bueno. Y el metilmetacrilato, obviamente. Bueno, entonces mañana doy yo la introducción de suturas y enseguida empezamos. Vamos a ir pidiendo al azar, dependiendo, no vamos a seguir un orden. Vamos a ir, por ejemplo, mañana, no sé qué pidamos, a lo mejor empieza primero seda, o a lo mejor empieza, no sé, Stratafix, o a lo mejor polipropileno, para que todos estén alertas, ¿de acuerdo? Por hoy creo que han aprendido demasiado. ¿Alguna duda? No, doctor, todo bien, gracias. Todo bien, doctor. Provechito, váyanse a comer, me dio gusto verlos hoy. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. Nos vemos, Nelly, cuídate mucho. Adiós, Doc. Bonito día.